diferido, porque sé que luego mucha gente lo ve, lo ve en diferido. El día de hoy estoy con Jimena, que aprovecho para comentar que es también una recién iniciada en el tema del emprendimiento, que también lo comenté con Chio y tal. Y dejo que te presentes, Jimena. Bueno, pues buenas tardes. Como ya ha dicho Patri, yo soy Jimena y bueno, estoy, tal y como ha dicho, empezando un poquito con el tema del emprendimiento. Hasta hace unos meses estuve trabajando en agencia como diseñadora. Sí que es verdad que dentro de agencia acabas tocando un poco todos los palos y todo lo que hay, pero me estoy especializando en eso, en diseño web y en branding. Principalmente diseño web, al final es lo que la vida y la práctica me ha llevado a hacer más. Y lo que nos ha unido también aquí en el camino. Exacto. Aprovecho para hacer spoilers. Pues chicos, realmente este directo hila con el anterior, que aprovecho para comentar que quien no lo haya visto, pues que se pase a verlo, y también aprovecho para comentar que también lo subo a la otra plataforma, según me da, me da la vida. Pero hoy estamos para hablar sobre la relación entre las marcas y la web, llevando también el tema de la necesidad de la especialización de cara a poder, digamos, hacer muy bien una tarea, y sobre todo lo que nos interesa hoy es comentar cierto tipo de cosas para luchar un poco con el mito de que ese es, digamos, un impedimento o algún tipo de engorro para los clientes, ¿no? Cuando a lo mejor tienen un proyecto de marca y web y tienen que estar trabajando con personas diferentes, ¿no? Y parece que eso va a ser un poco una locura. Así que aquí estamos Jimena y yo para decir en plan, pues no, que lo que une el branding no lo separe los estereotipos, básicamente. Total. Vale, pues lo primero de todo, Jimena, yo creo que justamente por lo que has comentado también de la experiencia en agencia, y también lo comentaré yo, aunque la mía ha sido más cortita, también con los proyectos que ahora mismo te haya dado ya tiempo a llevar a cabo tú sola, desde lo que he dicho, que acabas de empezar por tu cuenta y todo eso, ¿cuál dirías que es el papel de una web en lo que viene siendo la estrategia de tanto de emprendedores chiquititos como de cualquier negocio? Bueno, sí que es verdad que en el tiempo que llevo trabajando en esto del diseño y de la comunicación en general, sí que me doy cuenta que para el usuario da la sensación de que la web es siempre como lo principal, es como el centro de toda la estrategia. Y sí que es verdad que para mí es una pieza fundamental y bastante céntrica, pero no es quizá la base. Y aquí entran algunos temas que, bueno, algunas compañeras como por ejemplo Nora y Marta, que vinieron la otra vez, han estado comentando también en sus cuentas sobre hasta qué punto es realmente indispensable una web. Hay veces que las webs se pueden incluso sustituir por redes sociales. Hay marcas que funcionan íntegramente desde Instagram sin necesitar la web. Entonces, esto sin querer tirarme piedras a mi tejado, obviamente, ¿no? Porque dices, ¿qué está diciendo esa mujer? Al final, la web para mí es una pieza fundamental porque es como, sí, un poco la pieza central de la estrategia donde tú te das a conocer tus servicios, y esto hablando de una página corporativa básica. Luego puedes entrar en funcionalidades más completas donde la web se encuentra como algo todavía más necesario, como puede ser un e-commerce, donde dices, bueno, aquí ya es muy difícil prescindir de ello, o una escuela online. Entonces, a tu pregunta, pues sí, te diría que es una pieza céntrica dentro de la estrategia, pero no la base, no es por donde yo empezaría, por ejemplo, que es una cosa que me encuentro mucho con los clientes, y yo siempre les digo, antes de empezar la web, plantearos hacer una marca, plantearos trabajar el branding y cómo queréis comunicar y cuáles van a ser vuestros valores, porque si no es como empezar un poco la casa por el tejado. Para mí la marca es los cimientos de la casa, que después es la web. Es que digo, ¿y ahora qué le qué toque le pongo yo a esa explicación ahora? Porque además que básicamente yo lo explico de la misma manera, ¿no? O sea, que hay que ver la web como una casa digital, ¿no? En el sentido de donde tú controlas y donde uno puede hacerse una idea de todo lo que tú vas a suponer como negocio, digamos, y también en cuanto a localización en Internet, se entiende así, ¿vale? Y almacenamiento y tal. Pero claro, el tema es, tienes que llenarlo de alguna forma, en el sentido de los contenidos tienen que tener alguna finalidad,
La web tiene que cumplir algún papel en sí de cara también a tu propio negocio o a tu manera de ganarte la vida, en el sentido de si vendes algo, si das servicios o si simplemente algo divulgativo por gusto, ¿no? Vale, y esto normalmente, ya te digo, de cara a cuando yo también hacía web y todo eso, se ve como finalidad en sí misma, ¿no? Plan, yo ya tengo, digamos, esta cosa ahí funcionando o accesible o que sea y ya está. Y ya está. Ya está listo, ya no hay que hacer más nada. Sí. ¿No? Eso se mantiene solo, los clientes llegan solos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la web es precisamente el elemento más complicado de hacer entender en el sentido de su relación con el resto de cosas de cara a los clientes. No sé qué opinas tú también, porque claro, en el momento en el que ya te metes a hablar de todo lo que conlleva una web en cuanto a contenido, a SEO, a resto de servicios en el sentido de marca, o si necesitas fotografías de tus productos o fotografías corporativas de ti mismo. Sí. No sé qué podría decir también del tipo de proyectos que has llevado a cabo, con qué tipo de cosas te has topado. Pues mira, ahora has dicho una cosa que me ha hecho leer una idea que es totalmente así, que muchas veces los clientes es como que vienen en plan, vale, necesito una web porque como que el tema de la necesidad de la web es algo que está bastante inculcado ya, ¿no? Que no pasa, por ejemplo, con el branding, que a veces es como, me he hecho yo un logo y ya está, pero necesito una web. Vale, hacemos la web. Pero después, ¿qué? ¿No? Porque es lo que decías tú, da la sensación de que como ya tengo la web, ya está. Los clientes llegan, me compran, me contratan, y a veces es como, no, tú ahora tienes la herramienta a través de la cual te van a contactar, te van a conocer, te van a comprar en caso de que sea un e-commerce, pero tú tienes que hacer algo para que la gente llegue allí. Esto es como si tú me dices, yo me abro un local en un callejón y el local lo dejo precioso. Dices, bueno, pero es que si no pones o, no sé, lo señalizas de alguna manera o haces alguna campaña de publicidad o algo, la gente no va a saber que eso está allí y entonces no va a llegar nadie por muy bonita que sea tu tienda. Entonces aquí pasa un poco lo mismo y ahí es donde es muy importante también mostrar la importancia a nivel comunicativo de otros servicios como puede ser lo que tú comentabas, el SEO o las campañas de publicidad o el marketing de contenidos, porque a veces no hace falta a lo mejor pagar publicidad, a lo mejor simplemente puedes conseguir tráfico pues a través del marketing de contenidos, pero al final es algo que vas a tener que trabajar. La web está allí, pero su existencia, su mera existencia no implica que vayan a llegar los clientes de la nada. Y esto Parte muy pues cuesta a importante. veces explicarlo. Parte muy importante porque, sobre todo a los emprendedores más pequeños, ¿no? Que es con los que solemos trabajar, esta idea pues, le abruma, ¿no? En el sentido de hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y Sí. claro, ya aquí viene el tema de la figura de lo que viene siendo la agencia grande y los pequeños emprendedores en el sentido de ¿qué va a ser más cómodo para ti como cliente? Digamos, obviamente delegarlo todo en quien pueda hacerte más cosas, ¿no? Digamos, o quien pueda centralizar todo el control y toda la estrategia de ese tipo de disciplinas, ¿no? Obviamente están las agencias grandes para eso. ¿Qué pasa? Que si eres un pequeño emprendedor y no tienes presupuesto, digamos, para hacerlo todo en plan ya y delegarlo todo en manos de una agencia, lo más lógico, digamos, es que vaya a poco, ¿no? Paso a paso. Y aquí es donde entramos ya, digamos, los emprendedores que estamos más especializados en una etapa, en una fase, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, normalmente hay ciertos clientes que, digamos, les choca mucho esa idea a lo mejor de tener que estar, digamos, viéndoselas con varias personas o coordinando eso o les puede abrumar la idea, ¿no? Y ahí es donde se lo ponemos muy fácil, digamos, nosotros mismos al tener, digamos, más redes de conocidos, más redes de otros profesionales, decirle, mira, esta persona puede trabajar así o te recomiendo a tal, de manera que esa persona pues, pueda seguir un camino, pedir presupuesto, hacerse una idea, digamos, de tema de plazo o de por cuánto le va a salir, digamos, varias tareas que vayan en conjunto, como en este caso, ¿no? En una web, en el sentido de, pues necesito marca, necesito invertir en copy, necesito tal, vale, ¿cómo hago esto? ¿No? Entonces, en lo que a nosotros nos compete, para que se hagan una idea luego las personas que ven el directo, vamos a hablar concretamente de la relación entre lo que viene siendo identidad de marca y web, porque yo no soy copy, yo no soy especialista en SEO, tal. Entonces, sí que es verdad que queríamos empezar con el tema de que una web conlleva más cosas, pero digamos que lo que es la identidad de marca es como que es la base para saber cómo seguir haciendo ese resto de cosas, ¿vale? No sé si añadiría algo más a la aplicación que acabo de dar.
Estoy totalmente de acuerdo. Si quieres que arranque ya a decirte lo que pienso, Vale, vale, vale. anda que Sí, me lío. arranca porque yo creo que tanto en los directos que hago como en los vídeos, en la otra plataforma y tal, la gente ya está harta de escucharme a mí, precisamente el tema de este tipo de cosas para que os escuchen a vosotros. Perfecto. Pues a ver, ese es el tema, ¿no? Al final, yo que sobre todo me encargo de hacer web, me encuentro muchas veces con lo que decíamos antes, ¿no? Se tiene muy en cuenta la necesidad de la web, pero muchas veces no se tiene en cuenta la necesidad de hacer una marca. Y entonces, esto es algo en lo que yo intento hacer bastante hincapié cuando me llegan los clientes y me piden presupuesto para hacer web. ¿Por qué? Porque al final la web no es más que una implementación de esta marca, que tendrá mayor o menor importancia dentro de la estrategia de comunicación en general, pero es una implementación como puede ser una tarjeta o como puede ser el rótulo de tu tienda. Entonces, es muy difícil implementar algo que de base no existe. O sea, de por sí es como imposible, ¿no? Por definición no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú a mí me pides que yo haga una web, yo tengo que saber, por ejemplo, cuáles son tus colores corporativos, qué tipografías uso, de qué manera las combino si es que hay varias, qué tono, en caso de que yo me encargue de redactar los textos, que es algo que yo hago, a no ser que el cliente lo quiera delegar en un copy más especializado, pero si lo tengo que redactar yo, ostras, ¿qué tono comunicativo tiene esta marca? ¿Cómo habla esta marca? Si todo ese trabajo previo yo no lo tengo, me lo tengo que inventar. Y esto tiene dos cosas. Por un lado, que obviamente encarece el presupuesto de web, porque yo aquí estoy teniendo que hacer un trabajo que compete más a la parte de branding, y que por otro lado, yo aquí estoy haciendo un poco como parches. Una A no ser improvisación. que me contraten el servicio de branding en sí, sino lo que hago es parchear y evidentemente eso no es una marca bien construida. Es simplemente establecer unos colores y unas letras y más o menos una forma de hablar, pero eso no es branding, eso no es una marca, porque después eso el cliente tiene que tener la capacidad de implementarlo en el resto de comunicaciones, que al final de eso se trata, construir una marca, ¿no? De que haya una coherencia en todas las implementaciones y no solo en la web, porque esto es una cosa que yo también intento transmitirle mucho a los clientes y es como, imagínate que tú tienes una cuenta de Instagram que te va muy bien, no has construido marca y me vienes y me pides, hazte la web. Vale, si yo parcheo y hago la web como a mí me parece, a lo mejor después hay una diferencia muy grande entre lo que se ve en Instagram y lo que se ve en la web. Y el usuario llega a la web y es como, espera, ¿dónde estoy? ¿No? Porque de repente ha cambiado mucho todo y no tiene, es como que eso, no hay esa coherencia. Y por eso es tan importante a veces hacer todos los pasos. Y en lo que a nosotros tiene que ver, yo me he dado cuenta con la práctica y también porque he trabajado tanto en agencia como freelance, colaborando con otros freelance, me doy cuenta de que este sistema, que es el que llevo ahora, funciona creo que incluso mejor, en mi caso evidentemente es una opinión personal, que trabajando con agencia. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con una agencia, a no ser que sea quizás una agencia muy grande y que tenga una estructura muy sólida y ya muy rentable, prácticamente todos las personas que trabajan dentro tocan bastantes palos, porque es muy difícil dentro de la agencia especializarte mucho en una única cosa. Y En cambio, está hilando con algo que me interesa comentar. ¿Te dejo que termine? vale, acabo la idea te paso la pelota. Al final es eso, cuando tú estás como freelance tienes la opción de hiperespecializarte, ¿no? Que esto es una cosa que a Patri le encanta, y en una cosa concreta. Y lo bueno de esto es que con el tiempo se está un poco ya quitando esta idea de que el resto de profesionales del sector son todos competencia y vamos ahí a cañón y nos quitan los clientes. No. Yo, por ejemplo, Patri está especializada en branding y yo también hago marca. ¿Eso nos convierte en competidoras y odio? No. Simplemente hemos encontrado la manera de colaborar y que cada una aporte al cliente en un proceso distinto.
Y así el cliente también al final tiene el mismo producto que tendría con agencia, pero trabajando con gente mucho más especializada y a veces incluso abaratando costes. Y aquí te dejo la pelota porque si no, me lío. Es que aquí, en honor a la fama que voy criando de abrir melones, ya he dicho antes, digo, a no ser que delegue en una agencia grande, tocha, de renombre, que se sepa que hay ahí varios departamentos tal y cual, puede pasar, y yo he estado ahí, de que tú delegues algo en una agencia y al final sea todo una única persona, aquí servidora, haciendo no sé cuántas tareas. Tú has visto, por ponerle un ejemplo también a la gente que no esté viendo, al hilo de lo que comentábamos antes de TikTok y ya las cosas que se mueven por ahí, estos vídeos que recrean, digamos, esa intro de la serie rollo ochentera y de los 90, donde cada personaje aparecía con el rótulo de, vale, pues te dan ganas de hacer lo mismo, en plan, secretaria, tú, la diseñadora, tú, la especialista en branding, tú, la diseñadora web, tú también, la desarrolladora web, tú también, la especialista en SEO, tú también. Entonces, como, a ver, de eso estamos hablando, que lo mismo, delega un producto, es que es una agencia, pero conoce bien cómo funciona, tiene un equipo real, porque lo mismo a lo mejor te están inflando más el precio, rollo, porque es que somos agencia, pero realmente está en la misma en el sentido de que tu producto lo hace una única persona donde sabe un poquito de todo, pero no está muy especializado en cada fase, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Así que yo es que precisamente veo a lo mejor ciertas cosas, sabiendo eso, que yo estaba detrás en ese sentido de haciendo un poco de todo y luego a lo mejor sabiendo los precios de las cosas y diciendo en plan, la madre que me... lo que está pagando esta persona por esto, ¿vale? O sea, y da mucha impotencia en el sentido de decir, luego a lo mejor cierto estereotipo asociado al tema de trabajar con varias personas, que es que parece en plan que la persona se va a volver loca o que la gente luego a lo mejor va a hacer un poco lo que le da la gana en ese sentido. Y no se trata de eso, no se trata de que lo otro te vaya a dar más tranquilidad porque sí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco vale, hilando a lo que estaba comentando, tampoco vale de buscar a los primeros profesionales en plan, venga, yo soy diseñador y desarrollador web, venga, vale. No, portfolio, que era lo que estaba poniendo yo antes en historia, en el sentido de que haga una marca, que haga una web y diga que no se note, que no te salte al ojo que ahí falta algo o que hay quien sea, digamos, ha metido su estilo, ¿vale? Porque a mí como diseñadora, en este caso especialista en marcas, que me pasa, y me pasa muchísimo en el sentido de que, claro, yo voy, digamos, siguiendo luego a mis clientes, ¿no? En plan, en redes sociales, a lo mejor, ¿qué te digo yo? A lo mejor le hice la marca hace 2, 3 meses, 5 meses, ¿no? A lo mejor ya tengo web. Y te metes a la web y dices, vale, ya ha muerto mi bebé. O sea, yo lo entregué en brazos, ¿vale? Y ya se lo han cargado. Y ha durado poco. Y ha durado poco, o sea, no le da tiempo ni a gatear, ¿vale? O sea, ya en todo caso, a lo mejor el logo, si no le han metido mano al logo, si con suerte no lo han achatado o no lo han cambiado de color y se han pasado por ahí los usos incorrectos del logo, por ejemplo. Y dices, ¿para qué haré yo un manual con y claro, usos incorrectos? Claro, y ya luego a lo mejor tú ves, digamos, tú que has planificado esa marca, digamos, en plan, una marca que tenía que ser súper rompedora, súper transgresora, de no dejarte indiferente con ciertos estímulos, ¿no? Porque, claro, no voy a poner ejemplos porque valoro mi tranquilidad, ¿no? Y esas cosas, y no, pero, en fin. Y luego a lo mejor te metes a la web y ves la típica web rollo con mucho blanco, 4 cosas, y es como, ¿dónde está lo transgresor aquí? ¿Dónde están los estímulos que se suponía que no iban a dejar indiferentes a los usuarios? En el sentido de, has planificado una estrategia para un cliente, ese cliente se ha dejado un dinero en esa inversión y conforme se ha implementado, recordemos lo que significa el concepto implementar, la marca, ya no hay marca. Pero claro, ¿cómo le explicas tú esto a los usuarios si no estás con el hacha de guerra todo el día? ¿Vale? Ese es el tema. Así que no nos queda otra que explicarlo aquí entre varios profesionales lo mejor que se pueda, ¿no? No sé si tú también te has topado con casos de ese tipo, también lo que lleves de tiempo diseñando también algunas marcas. Bueno, mira, de momento todavía no me he encontrado con muchos estropicios porque al final es eso, he hecho varias marcas, pero sobre todo me he dedicado a hacer web. Lo que sí me he encontrado mucho son con marcas, o sea, con clientes que me vienen pidiéndome un rediseño web, que tú miras la marca que les habían hecho
y la web actual que tenían y era como normal que necesites un rediseño web, porque al final es eso y a veces es como que a lo mejor la web que hace el diseñador web es estéticamente bonita y funcional y a lo mejor tiene estrategia y quiero decir, no es que todo sea siempre fatal, pero es como más allá de que sea bonita y de que te haya quedado muy chula, tiene que ser coherente, que al final me repito mucho con esto, con la marca que tiene detrás, ¿no? Si no es que al final estás demonizando el trabajo del profesional que ha hecho el branding y aparte también le estás haciendo perder dinero al cliente porque al final el cliente ha hecho una inversión para tener ese branding. Si ahora cogemos y nos lo cargamos en las implementaciones, es que te ahorras el branding porque ¿para qué? Si después no se va a implementar, es lo que decíamos, el branding son los cimientos, que después hay que implementarlo. O sea, simplemente con el manual de marca y hacer así y decir, mira qué chulo, no te sirve, eso tienes que crear implementaciones de esa marca. Ahora, si en el momento de crearlas nos lo cargamos todo, pues claro, es que le estamos haciendo perder dinero también al cliente. Y en mi papel en ese sentido, como ese primer paso, ¿no? Al abarcar yo, digamos, las marcas, porque creo que no lo he mencionado antes, pero lo mencioné en el otro directo y claro, como tengo Archie, digamos, en Hilar, para que nos esté escuchando ahora, yo también, digamos, empecé también abarcando el diseño y desarrollo web, como todo, ¿no? En plan, abarco un poquito de todo y, digamos, intento abarcar las máximas fases posibles, ¿no? En el sentido de diseño e implementaciones, ¿vale? Pero con el tiempo, que aprovecho y lo comento por no repetirme más que el ajo, que lo podéis ver en el directo anterior con Marta y con Nora, pero por resumir, de cara a la especialización y tu propio crecimiento, digamos que me fui concentrando en lo que viene a ser la fase inicial, ya lo que viene a ser asesoramiento, nombre e identidad de marca, incorporando también, digamos, lo que es la identidad verbal, y de implementación ahora mismo única y exclusivamente el tema de la creación de contenido a Instagram, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que, digamos, tú mismo te da cosillas, digamos, y dejando a lo mejor desamparado, entre comillas, a ciertos clientes que dicen, pero es que quiero que la web me la hagas tú, da igual, ¿no? Y bueno, tú esto lo sabes, Marta y Nora también lo saben, de que yo llevo ya más de un año, digamos, ya diciendo, mira, es que ya no hago esto, tal, o no tengo agenda para esto, mientras terminaba con otros proyectos y demás, derivando a otros clientes, en el sentido de que yo sepa que hay una diseñadora ahí, ¿vale? En el sentido de diseñadora o diseñador si se da el caso, porque de momento no conozco a ningún chico, aprovecho para comentar que si hay contactos por ahí, pues bienvenidos que los pueda hacer de referencia también. Pero claro, digamos, tú le explicas a esa persona, digamos, en plan, pues mira, pues conozco cómo trabaja o trabaja bien todo eso, pero no deja de ser una persona nueva para el propio cliente, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de cosas donde se demuestra, digamos, que nos conocemos, que sabemos la forma de trabajar de cada uno y todo eso, pero creo que es muy importante también para los propios clientes en el sentido de, vale, son entidades independientes, en el sentido de no colaborar entre sí o nadie se pisa, digamos, en la organización de nadie, pero sé que si me han recomendado a otra persona es porque conocen cómo trabaja y no me pilla ya de nuevas, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que falta mucho, en el sentido de lo que comentaba antes. Es que es competencia, es que no sé cuánto, que parece que tú tienes que estar, digamos, en tus mundos trabajando sin tener contacto con nadie, ¿vale? De manera que topa a ti, ¿sabes? Topa a ti y claro, así no se puede, ¿no? Si por un lado estamos diciendo que hay que poner en valor la profesión, digamos, y lo que hacemos y todo eso, y de cara también a divulgar ciertas cosas de manera que los clientes puedan entender hasta qué punto es importante lo que van a invertir o qué papel va a jugar y demás, no queda otra que estar hablando entre nosotros y creando diálogo entre nosotros, ¿vale? O por lo menos yo lo veo así, ¿vale? Entre nosotros en este caso. Y ahora, para seguir hilando, porque el palique aquí es una constante, pero, digamos, ¿qué nos ha terminado de unir a nosotras? No sé hasta qué punto lo puedo comentar, pero digamos que tú conoces de primera mano cómo trabajo yo y yo ya he podido comprobar cómo diseñas tú. Entonces yo, digamos, por meternos en contexto y ya te dejo también que lo cuentes, yo me estaba volviendo un poco loca meses atrás en el sentido de ya voy a eliminar la web, el servicio de diseño y desarrollo web del todo. En el estudio, tal, tengo a Marta y Nora que tienen lista de espera para hasta yo que sé cuánto. A lo mejor también necesito a una persona que también sepa de branding en el sentido de que
si yo hago una marca hasta X punto, la sepa hacer crecer, digamos, y pues básicamente y mágicamente, Jimena me contó un día en plan, me voy a poner por mi cuenta tal y cual, fue como luz celestial. Cayó al momento, ¿eh? Exacto. Y ya te digo, o sea, bueno, ya lo sabes, si no lo comento para quien no esté viendo. En el sentido de todas las personas que, digamos, ya me han venido preguntando, y lo comentan en historia hoy también, para respondiendo un email, en plan, y si quiero hacer la web, ¿cómo la voy a hacer? En plan, esta tarde hago un directo justo sobre ese tema, en el sentido de, esta persona también hace este tipo de servicios, ¿vale? Aquí tiene un ejemplo, además siempre adjuntando, por ejemplo, el ejemplo de Almudena Curto, ¿vale? El que he puesto ahí en historia. En el sentido de, esta era una marca diseñada, esta era la web, en el sentido de, contémplalo tú, míralo tú, en el sentido de, si te da esa sensación de continuidad, si te da esa sensación de ver reflejada la misma cosa por dos vías diferentes, pues, ostras, ahí lo tienes. En el sentido de, puedes estar tranquilo de que tu marca va a caer en buenas manos, ¿no? Y aparte, que es lo que comentaba también a la hora de presentar directo, en el sentido de que también está guay, porque, vale, sí, yo trabajo sola aquí con mi gato, ya saben todos así los que están acostumbrados a verme, ¿no? Pero cosas del tipo, estás terminando un manual que luego sé que va a caer en tus manos y poder avisarte de antemano, en plan, te vas a cagar, ¿no? Con la marca, por ejemplo, de Víctor Serna con Sizer, ¿no? En plan, te va a cagar con la panza de versiones de logotipo que hay aquí, ¿vale? Y poder mandarte captura y todo eso, pues claro, a mí también me da la vida en el sentido de trabajo sola, pero no estoy sola, que es una parte muy importante. Sí. ¿No? Vale, pues, ¿qué dirías tú también de tu proceso a la hora de decir, quiero comenzar a trabajar por mi cuenta en esto, y también lo que tú comentabas, en plan, no parto desde cero, ¿no? En los proyectos. Mira, antes has comentado una cosa que me ha parecido súper interesante y que creo que es muy clave, y es el hecho de que yo estoy, bueno, está claro, muy a favor de trabajar con profesionales independientes que colaboran entre ellos, pero es justamente eso, ¿no? Muchas veces no confundirse con cojo a cualquier diseñador y a cualquier y los junto entre ellos, porque a veces, ¿qué pasa? A lo mejor de forma independiente cada uno no tiene por qué trabajar mal, a lo mejor lo hacen bien, pero los procesos de trabajo y la forma de entender el proyecto son muy distintas, y eso hace que la integridad del proyecto en sí pues se vea comprometida. Y entonces, en este caso es muy interesante cuando tú, por ejemplo, tienes a un profesional de referencia, ponle por caso, un cliente que te contacta a ti para hacer la marca. Y tú lo empiezas a derivar, mira, si quieres hacer la web, con esta chica. Si necesitas un programador para que quieres hacer una aplicación, esta otra persona. Si necesitas imprimir catálogos y no sé qué, ya implementaciones impresas, esta otra persona. Es decir, el hecho de trabajar con una red de colaboradores que entre ellos, un poco lo que decías tú antes, se conocen y tienen un poco como una especie de no método conjunto, porque aquí cada uno tiene su forma de trabajar, pero sí que nos entendemos o sea, tenemos como una visión bastante parecida de cómo tiene que funcionar todo el proceso, ¿no? Y es como, está claro que yo nunca le voy a decir a un cliente, sí, haz primero la web y después haz la marca, que no pasa nada. Es como, no. Y entre nosotras y los profesionales que colaboramos tenemos todos esa misma idea. Entonces, nunca va a haber cosas que se contradigan entre quien te hace la marca y quien te hace la web, porque tenemos una visión muy parecida. Y esto también es importante a la hora de seleccionar con qué profesionales quiere trabajar el cliente. Esto por un lado, que se me había quedado ahí, que tenía ganas de comentarlo. Y luego, lo que estábamos hablando ahora sobre el proceso de implementación de la marca en la web. Yo después, mira, que he sacado el tema de Sizer, de Víctor Serna, subiré también en Stories para que lo podáis ver, porque ahora mismo no podemos como compartirlo en pantalla, un poco este proceso de cómo se ve la marca en sí, en el branding, y cómo se ve en el manual, y cómo se transforma esto después dentro de la web, para que... Voy a aprovechar y pongo también el enlace yo por aquí, por el chat del proyecto, porque si tú lo pones en historia ya a lo mejor queda luego por aquí. De todas formas, a la hora de ponerlo tú, voy a poner también yo para que se vea, digamos, lo que estamos hablando. En el sentido de que parece muchas veces que el diseño en sí es como una cosa, en plan, como que ahí queda, ¿vale? Y luego es precisamente la clave para esa continuidad, ¿no? Lo que tú estabas comentando también, que a mí también me pasa a la hora de analizar ciertas marcas en las consultorías, cuando los clientes me dan marcas de referencia
o de competencia, ¿no? Para analizar lo que tú comentabas de te metes en la cuenta de Instagram y te metes en la web y dices, ¿qué ha pasado? Lo de jaja, no, ¿qué ha pasado? ¿No? En el Sí. sentido de el estímulo no es el mismo, ni siquiera te da la sensación de estar tratando con las mismas personas, ¿no? Así que es muy importante. Exacto. Y al final es eso, ya no es una cuestión meramente estética, porque a veces pasa mucho con el diseño, con cualquier cosa que tenga que ver con diseño, que es como, tiene que ser bonito, ¿no? Y no, y esto es una cosa que tú, Patri, lo comentas mucho y la verdad es que es de agradecer que se machaque este concepto y es que al final la parte estética, que sea bonito, es simplemente un poco como la consecuencia de, de una investigación y de un objetivo de comunicación, es decir, tu marca, por la gente a la que se dirige, por los valores que quiere transmitir, por una serie de puntos, acaba viéndose estéticamente así. Pero la parte estética es como la consecuencia y esto es lo que también se tiene que reflejar después en la web. O sea, la web tiene que transmitir también los mismos conceptos que quiere transmitir la marca. Es lo que decías tú, si tú has hecho una marca que tiene que ser rompedora, que tiene que transmitir vitalidad y ser irreverente, no puede ser que después la web, pues lo que decías, ¿no? Sea toda blanquita, toda muy minimalista, toda sencillita, porque dices, bueno, a lo mejor te estoy respetando los colores y las tipografías, pero la manera en la que he diseñado la web se está cargando los valores y los conceptos que estoy queriendo transmitir y entonces tampoco nos sirve. Al final esto es un poco, creo que los puntos, así como para resumir, estos son como un poco los puntos en los que se tiene que fijar el usuario cuando revisa el portfolio, que esto lo has dicho tú antes y es súper importante. Cuando tú te vas a mirar el portfolio del diseñador web que va a implementar tu marca, es un poco, bueno, fíjate en otras webs que ya haya hecho y en cómo eran las marcas y si realmente ha conseguido transmitir esos conceptos. Y si no es la misma plantillita cambiando solo cosas. Sí, sí. Es que agüita, agüita porque bueno. Pero es que eso, encima tú te quedas tú con toda la impotencia en el sentido de, a ver, tú fríamente piensas, vale, yo he hecho mi trabajo hasta aquí, obviamente este proyecto está remunerado igual, pero a ti es la impotencia de decir, ¿cómo cojo yo a esta persona y le digo en plan, no, así no? Por Dios, ¿cómo cojo yo al cliente ahora y le digo en plan, no, esto tal, esto tendrían que haberte hecho así? Claro, es que al final los clientes pues están solos, como quien dicen, pues eso, con su criterio tal cual, y lo que comentaba antes, no queda otra, digamos, que explicar cosas, que poner ejemplos y tal, que también en la otra plataforma yo tenía también un vídeo hablando sobre errores de funcionalidad y de diseño también, lo que era la web, y lo comentaba en el sentido de, si tú haces una inversión en branding y luego no está bien ejecutado, por así decir, y lo que viene a ser esa implementación, que recordemos lo que supone el término implementación, que algo ya esté creado de antes, básicamente te estás arrancando tú las alas antes de comenzar, ¿vale? Sin ser consciente, porque claro, lo que comentamos, se le exige al cliente mucho conocimiento, pero ¿dónde está ese conocimiento? ¿Quién está hablando sobre eso? ¿Vale? Cuantos más seamos y por cuantas más vías, y lo que estamos comentando, poner ejemplos, rollo de portfolio, en el sentido de que tú lo veas, que no es que yo te lo cuente, es que tú lo veas, pues más fácil se lo ponemos, ¿no? Vamos, eso es lo que veo yo. Sí. Y ya te digo, o sea, para mí, digamos, es una tranquilidad en el sentido de, porque claro, cuando tú, digamos, ya le das puerta a una especialización, porque yo lo comentaba en el otro directo, en el sentido de, es que es una especialización aparte, es que requiere un curro, requiere una actualización, o sea, yo no puedo estar, digamos, curtiéndome cada vez más lo que es branding, storytelling, tal cual, mientras que estoy también con usabilidad, con tal, con desarrollo, no te da. No te da en el sentido de lo que estamos comentando. Si verdaderamente quieres hacer muy bien algo, implica que todas tus energías vayan a ese algo. Lo que yo comentaba siempre, en plan, en cuanto a conocimiento, en cuanto a que te puedas curtir, en cuanto a que puedas ir perfeccionando tus procesos, ir también siendo más previsor, digamos, con ciertas necesidades o ciertos casos que puedan surgir en los clientes que vengan a ti, a lo mejor por cierto tipo de problemas, a lo mejor que se repitan, o ciertas necesidades que se repitan, o lo que sea, y eso solo da la especialización, ¿no? Entonces, para mí, digamos, que yo estaba ahí muy con la cosa, en plan, ostras, voy a quitar este servicio, ¿ahora qué hago? Pues, lógicamente, me da mucha tranquilidad en el sentido de, ostras, no solo una persona que
desarrolle la web, sino que la sepa diseñar, en el sentido de que mantenga la coherencia. Y que esto también, por ser justa, también lo quería mencionar porque no es algo que me haya pillado de nuevas, porque ya, por ejemplo, también a la hora de conocer a Marta y a Nora pasó eso, ¿no? También hay un proyecto por ahí que lo menciona también algunas veces, de la web de Wellness Reel, que la tengo en el portfolio también, a ver si la pongo por aquí. Y eso, o sea, lo mismo, este cliente luego puso el proyecto en manos de ella y yo, por ejemplo, también cuando vi cómo Nora había trabajado el diseño de la identidad, era como, ¡jo! ¡Qué bien! Qué bien. En ese sentido, en plan, pues ya tú te alivias y todo, porque como estás acostumbrada, digamos, a ver las Mori en el momento en el que llegan a la web, las Bien. marcas, pues, y aparte eso, en el sentido de, ya sabes también que ese cliente, digamos, va a estar, digamos, en buenas manos en el sentido de que le puedan aconsejar o le puedan hacer, digamos, otros servicios derivados. Imagínate también que la persona en cuestión a lo mejor también crea contenido. En ese sentido, pues, digamos que puede seguir un camino, ¿vale? En ese sentido, en el momento en el que a todos nos une el diseño también como tal, o lo que viene siendo conocimientos básicos sobre branding, pues es más fácil, digamos, que siga un camino lógico, ¿no? De implementación y de cuidado de la marca. Y a mí ahora, por ejemplo, para comentar también, por extrapolarlo a otro caso que también creo que puede ser de utilidad, digamos que yo estoy trabajando en una marca ahora donde el copy de una implementación que hay que hacer lo está haciendo Rosa Morel, ¿no? Y quiero decir, a mí, digamos, me da pistas también de cómo pueden ser las imágenes sus propios textos o la manera que ella comunica todo eso. Entonces, de cara a la clienta en cuestión, pues ya sabe eso, en ese sentido, en plan, te mando este contenido tal, que ya me dice Rosa, tal, obviamente a mí eso como que me da más idea, en el sentido de que luego, digamos, el cliente a lo mejor no es consciente, pero su proyecto se está enriqueciendo en el momento en el que está cayendo en manos de personas que tengan una base de comunicación, ¿vale? No sé qué opinas también de esto que acabo de comentar, porque creo que también es interesante, digamos, hacer referencia también a otras especialidades, ¿no? Como por ejemplo lo que acabo de comentar del copy. Sí, mira, esto era una cosa que antes me ha pasado por la mente y tenía pensado comentarlo. Claro, al final esto es un camino de ida y vuelta. Igual que para ti es una tranquilidad saber que la marca que acabas de diseñar va a caer en buenas manos y se va a implementar correctamente, también al revés, para mí que tengo que hacer la web, es súper positivo saber que parto de un trabajo previo que es de calidad y que está bien construido, ¿no? Y lo que decíamos antes, que no voy a tener que estar parcheando e inventándome cosas, sino que los cimientos están bien hechos y eso evidentemente, lo que dices tú, nutre el proyecto y lo hace crecer, porque yo sé que la persona que ha hecho el branding, con todos los clientes que me vengan de tu parte, van a tener una base bien hecha y hecha por una persona que realmente entiende lo que está haciendo. Y lo mismo con el copy. Yo, por ejemplo, con Rosa Morel no he trabajado nunca, pero sí que es una persona a la que llevo siguiendo desde hace bastante tiempo y pues bueno, consumo bastante contenido que ella crea y desde hace un tiempo tiene un podcast y a veces recuerdo uno en concreto en el que estuvo hablando un poco de este tema, ¿no? Del tema de diseño web y copy y de cómo tiene que ser un poco el proceso de trabajo entre el diseñador web y el copy. Que si un día tú quieres contratar las dos cosas a personas separadas y el diseñador web te dice, sí, tú primero hacemos el diseño y después el copy, fallo, sal corriendo, porque nunca jamás en la vida, o sea, cuando tú haces un diseño web, si yo, por ejemplo, trabajo con un copy externo que está especializado en copywriting, para mí eso es una ayuda tremenda a la hora de diseñar. ¿Por qué? Porque la estructura del contenido la hace el copy. Porque al final el contenido está basado en lo que tú quieres decir. Es decir, primero va lo que quieres decir y luego cómo lo representas de forma gráfica. Si no, al revés, realmente no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido subordinar lo que quiero decir a cómo lo quiero decir. Entonces, trabajar con un copy externo a nivel de diseño web, por ejemplo, es súper positivo por eso, porque esa persona a mí me va a decir, mira, en la homepage tenemos que tratar este tema, este tema, este tema y este tema. Y de esto necesito que sea un párrafo bastante largo, con X caracteres, y esto lo quiero más escueto y tal. Entonces, eso a mí me ayuda incluso a hacer el esqueleto de lo que va a ser la página, porque ya tengo el contenido básico. Entonces, todo esto es lo que dices tú, se alimenta
cuantos más profesionales, sí que es verdad que al principio da un poco de miedo por lo que decíamos, ¿no? De decir, ostras, para hacerme el proyecto de marca y web tengo a 5 profesionales contratados y madre mía. Pero es lo que decíamos, si se coordinan entre ellos y todos tenemos un sistema parecido de trabajar, la cosa rueda. Y muchas veces hay que ir trabajando de forma como medio simultánea, ¿no? Como lo del diseño del copy, que más o menos tiene que ir toda la vez. No puedes hacer todo el copy y después todo el diseño, ni lo contrario. Si el sistema de trabajo es más o menos coordinado, el proyecto crece y es de muchísima más calidad. Además que, precisamente por lo que estábamos comentando, ¿no? De hasta qué punto son necesarios ciertos elementos en una web, al principio que digo, no nos vamos a meter ahora tampoco en enumerarlos porque quería hablar sobre la relación entre marca y web, pero es que eso, en plan, hacer consciente también al cliente en el sentido de la tranquilidad, por ejemplo, de que él no va a tener que vérsela redactando sus propios textos, porque es lo que pasa, o sea, tú, digamos, le dices al cliente que era como yo venía funcionando antes también, incluso cuando estaba sola y cuando estaba trabajando con Alberto desarrollando la web, en el sentido de tú le decías al cliente, en plan, los textos no los tienes que pasar tú, en el sentido de tú verás si los contrata un copy o si los redactas tú, pero a lo mejor los que veías que lo iban a redactar ellos, no sé muy bien qué debería decir aquí, no sé qué tal, y luego a lo mejor tú te veías, como era mi caso, asesorándolo un poco, o a mí me llegaban los textos y eran en plan, ¿por qué no resumimos por aquí? O esto a lo mejor yo metería algo por aquí, ¿sabes? Pero tú te quedas un poco diciendo en plan, pero es que no es mi especialidad y me siento muy intrusa comentándote esto, ¿vale? O sea que eso también yo creo que es importante de cara a no solo es decir, hacer algo muy bien, sino también al quitarle trabajo al propio cliente en el sentido de que parece un poco esa idea idílica, ¿no? Que nos meten a todo en plan, tú inviertes tu dinero y ganas en tranquilidad, ¿no? Pero es que es tal cual, en el sentido de que gana en tiempo también en ese sentido. No solo porque a lo mejor tú mismo no tengas que hacer algo que tú no sabes, en el sentido de, pues tú sabes cómo es tu negocio, pero a lo mejor no sabes redactar o no sabes comunicar lo que estábamos comentando, como por ejemplo el papel de rosa, ¿no? Y aparte, lo que estamos comentando, hacer un producto, digamos, que esté incompleto o que la estrategia no esté bien hecha, al final, ¿en qué se manifiesta? En que tú mismo a lo mejor no creces, no vendes como deberías, lo que estabas comentando, no te encuentras, esa web a lo mejor no convierte, por la razón que sea, ¿vale? Y esto a lo mejor es un poco duro de decir porque parece un poco en plan madre regañona, pero es que al final, si te toca en el bolsillo en el sentido de que lo mismo la inversión que estás haciendo no te da los frutos que tú necesitas, o al menos como tú lo necesitas en el sentido de lo que estabas comentando, me parece muy interesante. Supeditar lo que quiero decir al cómo y no al revés, en el sentido de no, tengo claro que quiero decir esto, voy a buscar las vías que a mí me convenga, ¿vale? Pues que al final perjudica al propio cliente. Claro. Y esto parece que es un poco, por lo que digo, en plan, agresivo de comentar, o no sé, llámalo X, pero es que al final se trata de, sí, tú contratas a un profesional, sabes que el profesional hace un trabajo hasta X, el trabajo está cobrado tal y cual, pero es que al final, si no se coordinan entre sí ese tipo de elementos con una función clara, al final el perjudicado eres tú, en el sentido de que no te está cumpliendo la función que debería, o por lo menos llegar a los mínimos que debería, ¿vale? Es como, por ejemplo, en plan, que me acuerdo, en plan, la gente que a lo mejor en plan, no, yo quiero una web, pero no me hace falta eso del SEO. En plan, ¿cómo te explico yo ahora? Ya. Que porque esté simplemente en internet no hacemos nada. Lo que decíamos antes, ¿no? Nadie va a llegar. Claro, que porque esté un dominio alojado un hosting en el que haya cosas, no significa que la gente te vaya a encontrar. En plan, ¿cómo te explico yo eso? ¿Vale? Pero bueno, es que esto al final se trata de que no es solo que hablemos entre nosotros, sino de hacer accesibles, digamos, todos estos conocimientos a las personas. Y vuelvo a lo mismo, o sea, a mí es que me da mucha impotencia cuando veo cierto tipo de cosas, pero es que en plan de, no me queda otra que decir, yo te hago directos por Twitch, yo te lo explico por más vías, tal, pero eso en plan, lo que estamos comentando de que hay ejemplos, como esto que estamos comentando ahora, en el sentido de que puedas ver a varios profesionales dialogando sobre algo, mostrándote ejemplos, tal, pero hay mucho miedo o mucho estigma, digamos, también a, no, es que si hablo de esto me van a copiar. O es que cómo voy a hacer esto con la competencia. De verdad, y tú te quedas como diciendo, en plan, no has entendido nada. En plan, si tú te has puesto a emprender, a tener un negocio y tal, con esa mentalidad no has entendido nada porque a cada paso que tú das hay alguien influenciándote. O sea, yo también cuando empecé me tragaba webinars de gente, los ebooks,
tal, las charlas, tú obviamente empiezas con no hay menos, pues todo lo gratuito a ti te viene bien, ¿no? Claro. Pero detrás de esa persona que se ha puesto a hacer algún contenido, alguna divulgación gratuita, está esa motivación de decir, el conocimiento se nutre de otro conocimiento. No queda otra, ¿vale? O por lo menos yo lo veo así. Sí. Y por ejemplo, cosas como lo que hemos comentado esta tarde, rollo, de que a veces detrás de esa idea de agencia sigue habiendo una persona haciendo 5 profesiones en una, pues el tema es que hasta que no te lo comentan o no eres consciente de cuál, pues tú no, digamos, no activas como este cliente, ¿no? Que estamos comentando, metiéndonos en su papel, no activas, digamos, un chip más crítico. O lo que comento yo siempre, en el sentido de, además que lo comento tal cual también en la asesoría, pide más presupuesto. ¿Que tú me quieres pedir a mi presupuesto de branding también para valorar si quieres hacer esto que estamos comentando conmigo? Vale, pero pide más. Dedica tu tiempo a pedir más, en el sentido de que a lo mejor hay alguien que a lo mejor lo puede hacer un poco más rápido, o hay alguien que a lo mejor te lo puede hacer un poco más competitivo en el tema de precio, o hay alguien que a lo mejor incluya luego más cosas, te incluye más implementación y tal, pero dedica tiempo a, lo primero, conocer en qué vas a invertir y lo segundo, localizar profesionales que te puedan ayudar lo mejor posible en esa fase, ¿vale? Y lo comento como tal, porque también es que otro componente, ¿no? Sobre todo con el tema de las marcas y la web, las bullas. En plan, que ahora pasa, ahora en estas fechas me imagino que estarás viendo el bombardeo. Es que para septiembre tengo que tener la web. Como esté, da igual. Sí. Y tú te quedas como diciendo, en plan, tú estás viendo lo que estás pidiendo, todo lo que conlleva. ¿Te has parado a pensar primero en para qué es la web? ¿Qué función tiene que cumplir? Y justamente esa respuesta, todo el resto de preguntas que va a derivar. Es que incluso, y para que sirva de ejemplo, y ya te digo que me lío, y también para ver qué ejemplo tienes tú sobre eso, hubo un proyecto con una clienta, claro, y estas son cosas que tú, lo que he dicho antes, en plan, cuanto más te vas especializando, más te las ves venir, de ser precisamente también uno de los primeros proyectos de web, en el sentido de, pues yo quiero colgar este tipo de contenido, voy a vender este tipo de cosas. Vale, ¿lo vas a hacer tú? Sí, vale. Llega el momento de hacer la web, de tener esos contenidos que quiere colgar, esta persona no lo hizo o no lo delegó a nadie y hay que hacerlo. Hay que diseñar esos contenidos. ¿Qué pasa? Que la web se para y se paró casi un año hasta que tuviese los contenidos, si tienes que hacer cosas de vídeo, cosas de diseño editorial, para hacer ebook, lo que sea tal cual, eso es, digamos, una inversión en otro tipo de recursos y un tiempo que se te va, porque claro, a veces nos pasa lo que estamos comentando, necesito la web ya, y esto me ha pasado así de veces también, cuando todavía hacía diagnósticos gratuitos para comentar con la gente el tipo de proyectos que quería hacer, yo es que quiero hacer una tienda online y vender mis planes de yo qué sé qué, tal, en el sentido de, la tienda online es lo último. Primero van los recursos que quieres vender, para quién se los quieres vender, qué necesidad va a cubrir. ¿Te das cuenta que el hacerte preguntas te va echando cada vez más para atrás en el sentido de más pasos previos que tienes que cumplir? Claro. Y no son muy conscientes de eso, yo te digo, por falta de conocimiento o porque lo tenemos que seguir comentando, hacer, yo qué sé, asambleas, ¿sabes? Hacer ya, yo qué sé, ¿sabes? Yo ya te digo, yo aquí desde la Bascui voy a hacer todo lo que pueda por comentarlo. No sé también qué opinas sobre eso que digo de dar pasos para atrás y de no ir con prisa. Mira, a mí esto, de hecho, me ha tocado muy de cerca porque hace poco, bueno, estuve comentando con una cliente, o sea, me pidió información una persona que necesitaba hacerse una web porque tiene, bueno, un centro de tratamientos y tal, y no tenía marca. Yo le comenté que lo ideal sería hacer primero un branding y después la web, ¿no? Lo que llevamos diciendo todo este rato. Y cuando me puse, porque claro, yo siempre cuando hago la primera reunión con el cliente para ver un poco de qué va el proyecto, porque claro, los presupuestos de web siempre son muy personalizados porque dependen de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando hice la primera reunión con ella, yo siempre pues investigo un poco, miro un poco a ver de qué va la cosa y vi que el nombre de este centro era exactamente el mismo que otro centro que ofrece lo mismo en un pueblo a 20 kilómetros. Y dije, madre, porque claro, o sea, esto claro, fue un fallo de falta de investigación previa, es decir, el nombre le sonó bien y le conectó y lo decidió,
sin haber comprobado, ya no es solo una cuestión de dominio, sino del nombre en sí, porque es que aunque ella encontrase el dominio libre, aunque encontrase que no está registrada legalmente la marca, si ese otro centro que ofrece exactamente lo mismo a 20 kilómetros, que es muy cerca, ya está más posicionado porque lleva más años y lleva más tiempo funcionando, es que le vas a estar regalando clientes a esta persona porque cada vez que te busquen a ti, van a llegar a él. Y a mí con esta clienta como que me costó mucho trabajar esto y darle a entender porque ella estaba ya como, está, y aparte el problema fue que ya tenía el local y ya había hecho rótulos, ya había hecho una inversión en implementaciones con un logo que se había hecho ella. Y claro, a mí es que en el fondo me partió el alma porque pensé, ostras, es que has hecho una inversión para algo que es que quizás después te den más problemas que beneficios. Simplemente porque falta, pues lo que decías tú, ¿no? Un poco a lo mejor de formación para el cliente, de entender estas cosas, ¿no? Que es como primero la marca, después la web. Y como mínimo, si no vas a hacer la marca, pues tener estos mínimos conocimientos de, bueno, si le voy a poner un nombre, investigar, abrir Google, ver qué otras cosas hay con ese mismo nombre, qué otros significados tiene ese nombre, porque esto también pasa, que a veces a ti ese nombre te suena muy bien y luego miras en Google qué significados tiene y a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor eso Y a lo mejor es un insulto en otro idioma. por eso, por Tal eso. cual. Y dices, igual no conviene. Entonces, esto también es un poco como de educar al cliente y machaque, 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 que a veces lo que dices tú, a veces es un poco tajante. Ya te digo, yo con esta clienta en concreto era como, me partía el alma decírselo, pero era como, yo siento que también es, no solo mi obligación, sino que es una cuestión ya de honestidad. Quiero decir, si yo no te haría la web tal cual sin como mínimo comentarte que esto es así, porque después también pasa que a veces, por mucho que tú se lo dices al cliente, el cliente te dice, no, mira, yo quiero seguir por este camino. Claro, tú puedes ser persistente Ya, hasta cierto punto, ya, quiero decir, no ya soy tu madre. sabes, ya sabes ese caso. O sea, yo Sí, lo mismo. Tema nombre. Oye, este nombre pasa esto. No, no vale. Yo te he avisado, o sea, no te puedo obligar en ese sentido. claro. Pero claro, luego cuando viene el problema, pues a ti te da impotencia de decir, joder, ya esa inversión ya a lo mejor requiere de inversión extra, se te retrasa más el lanzamiento que querías tener y todo. Y claro, a ti te da mucha impotencia, pero también con respecto a los nombres, no es por mezclar más cosas aquí, pero claro, va relacionado con el Va tema de saliendo. branding. Va relacionado con el tema de branding, ¿no? Y precisamente fue también una decisión para incorporar el naming como servicio. Que igual que yo comentaba antes, eliminar diseño y desarrollo web como servicio mío en el estudio, por ejemplo, incorporé naming por lo mismo, en el sentido de así puedo abarcar, digamos, las marcas desde 000 y ya también con el tema de la asesoría y demás. Entonces, con el tema de los nombres, a mí me pasaba de llegarme a lo mejor clientes con ciertos nombres y decir, es que esto no puede ser marca registrada. Es que estás cogiendo términos del propio castellano. No estás teniendo un nombre, estás haciendo una descripción que es diferente, ¿no? Que fue también lo que me llevó a hacer el vídeo sobre naming y tal, explicando la diferencia entre un nombre descriptivo y un nombre distintivo, ¿no? Porque es que lo que comentamos, a mí no me queda otra que dar información. O sea, tú, digamos, está en tu mano el informarte antes de hacer algo, rollo, igual que buscamos en Google, en plan, rollo, yo en estos días me quiero comprar un monitor, un segundo más bonito aquí, a ver cuáles son buenos ahora para el tema del color tal cual, y preguntar, que pregunten historia, oye, vosotros que controláis más, esto cómo va, ¿vale? Igual que lo hacemos para otras cosas, ¿por qué se nos hace bola para algo tan importante como va a ser tu negocio y tu sustento? Es que pues no queda otra que explicarlo, ¿no? Entonces, en este caso con el tema de los nombres es lo mismo, es un elemento que a lo mejor tú sacas como más a la ligera, sin darte cuenta hasta qué punto tiene importancia, por ejemplo, tema de SEO, si coincide por tema de localización con alguien, si significa algo raro, si está disponible en los dominios. Pero es que también el tema de que pueda ser marca registrada en un momento dado para que tú tengas, digamos, los derechos de uso sobre ese nombre también a nivel comercial. Entonces, no queda otra que dar información en este sentido y ya cada uno que decida, ¿no? Lo que estábamos comentando también en el sentido de la relación entre diseño en cuanto a branding, en cuanto a web, pues esto es lo mismo. En cuanto a nombre, lo mismo. En cuanto a copy, lo mismo. En el sentido de todo forma parte, al final, de una estrategia de comunicación general, ¿no? Y es como a mí me gusta explicar siempre las cosas, en el sentido de es una parte. Y siempre que he hecho, en plan, y tú lo has visto,
en las formaciones, en las charlas, tal cual, siempre dejo en los esquemas que hago la estrategia como base. Entonces, siempre todo se apoya en una base. Todo es cada vez más escalable porque al final el diseño gráfico, la comunicación anticuada forma parte del marketing y el marketing a su vez de más cosas, tal y cual. Siempre hay que tener, digamos, esa visión de conjunto para que al final se trata de que todo lo marca la estrategia que uno tenga, ¿vale? Por eso esa necesidad, lo que comentábamos antes, de hacerte preguntas y que hacerte preguntas algunas veces te lleva incluso hasta más para atrás. Porque ya por ponernos a relacionar cosas, tú lo sabes, lo pesada que soy siempre comentando el tema del público objetivo o de cómo van a ser tus servicios tal cual, es que antes que una web y antes que la propia marca y antes que todo está, ¿qué va a hacer? ¿Para quiénes? ¿De qué manera? ¿Qué necesidad va a cubrir? ¿O qué beneficios va a ofrecer? Y claro, vamos todo al ritmo que vamos, a este ritmo frenético de, venga, me han recomendado esto y tengo que sacar esto y me he propuesto esto y venga, y estoy en junio pidiendo presupuestos para una web que tiene que estar para septiembre, sin contar, por ejemplo, con el detallito, ¡ay, hola Teresa! Con el detallito de que los autónomos normalmente también nos cogemos agosto de vacaciones. Aquí luchando contra el estereotipo de que los autónomos no tienen vacaciones, pues... Ya lo rompemos también, sí. Exacto, servidora, por ejemplo, y lo comento, en agosto no voy a estar. Entonces, tú lo sabes también, valorando a algunos clientes viendo presupuesto en plan de a mí que me han pedido la marca, a ti la web o lo que sea, en el sentido de, por cuestiones de plazo a lo mejor no cuentan con ello. En el sentido de que normalmente la gente descansa en verano, ¿no? Te hacen muy poca conciencia sobre eso. Pues, Jimena, ya nos estamos metiendo, ya son las 7. Ya te digo, creo que la charla está siendo como muy lo que va surgiendo en el sentido de las cosas que se nos vienen y todo eso, pero creo realmente que hemos tocado todos los palos, lo que supone una web de cara a la comunicación, ¿no? Sí, yo siento que sí. No sé si hay algo más que comentaría. Pues creo que no, ¿eh? Creo que sería repetirme un poco en lo mismo que hemos comentado, porque la verdad que sí que tengo la sensación de que lo hemos anotado un poco todo, que así diciéndolo, creo que es incluso una buena, no sé si tienes tú en el blog o en tu cuenta de Instagram algún contenido de estos, que sería incluso interesante, ¿no? Hacer como una pequeña pauta de, por ejemplo, en qué aspectos fijarte si quieres contratar a un diseñador web que implemente tu marca, ¿no? Y a lo mejor, en plan, podría llegar a resultar interesante para el usuario decir, pues mira, vamos a facilitarte las cosas, fíjate en esto, esto, esto y esto y esto, para asegurarte de que realmente el trabajo previo que has hecho cae donde tiene que caer. Yo en su momento en el blog hice, de cara a los diseñadores gráficos en general, ¿vale? La diferencia entre un diseñador gráfico en el sentido de lo que se entiende por diseñar, de solucionar un problema de comunicación, de llevar un concepto creativo, ¿vale? Y un mero ejecutor, un componedor de decir, pongo esto aquí, véase, por ejemplo, que ahora está muy de moda, por ejemplo, Canva, ¿no? O sea, te coges una plantilla, le metes tus colores corporativos, arreando, pero eso no es diseñar. A ti te lo venden como tal. No hace falta ser diseñador para diseñar. Mentira, porque diseñar implica plantearte una solución para algo, implica lo que estábamos comentando, ya no solo conocer la disciplina, sino saber que estás estableciendo un mensaje, que estás canalizando una comunicación a través de una imagen, que es como toda esa batalla constante en el sentido de que el diseño no es adorno, ¿vale? Así que ahora mismo tengo sobre eso, pero es lo que tú comentas, sí sería muy interesante hacer algo así en el sentido de en qué te tienes que fijar de cara a delegar, por ejemplo, lo que estábamos comentando, tu marca en un profesional de diseño y desarrollo web, ¿vale? Creo que sería muy interesante. No sé qué destacarías tú ahora mismo. Que aparte de lo de portfolio, lo que estamos comentando. Bueno, creo que eso sería un poquito lo principal, desglosándolo bien en sus puntos, ¿no? Pero creo que lo principal sería eso, ¿no? Fijarse en proyectos anteriores, cómo ha conseguido no solo utilizar bien los elementos de marca tal y como están, porque o sea, eso es la base y a veces parece muy obvio. Y lo que decías tú antes, a veces ella empezando por el logo o me lo cambian de orden o le modifican los colores o lo aplastan y lo... O sea, partiendo de la base de que implementen correctamente todos los elementos, que sean también capaces de transmitir a nivel conceptual el mensaje de la marca, que eso es también fundamental, porque es lo que decíamos antes, por muy bien que estén colocados las tipografías y los colores, si no consigue transmitir los conceptos de la marca y los valores, ya lo estamos haciendo mal. Y
yo creo que es básicamente como esos 2 puntos, pero bueno, que si nos ponemos podemos volver a empezar otro directo desglosándolo y explicándolo bien punto por punto. Es que ya, por ejemplo, para hablar de temas de qué tecnología utilizas como tal o temas de optimización y todo eso, sí que es verdad que cogería a Marta y le diría ven acá para acá, ¿no? Porque sé que ella lo explicaría muy bien. Pero, por ejemplo, metiéndonos en tema diseño, es que claro, ¿hasta qué punto le puedes pedir a un usuario, a un cliente, un ojo más clínico, por así decir? Pero a mí me pasó como anécdotilla, que ya sabes tú que aquí yo soy la reina de la anécdotilla. Hubo una vez en unas pruebas que iban a ser remuneradas, que no fueron remuneradas, aprovecho para comentar, por si me cambia la cara contándolo, que estas típicas agencias donde todo el mundo hace de todo, hay diseño hasta el florero, ¿vale? Cuando llegué yo para esas prácticas, fui la que me di cuenta de que en una web que estaban haciendo, que era de un deportista, se le había ido el tampón de clonar de Photoshop sobre el tío y salía, digamos, una textura de una reja rollo por los polideportivos, ¿no? Por detrás de la parte y le continuaba por la camiseta, por tan, digamos, esa textura que no tenía que estar. O webs, digamos, donde a lo mejor han editado para rellenar, digamos, una fotografía que a lo mejor no daba el tamaño que tenía que dar, y de repente unas escaleras continúan como no tenían que continuar. Cosas esas. Y claro, tú te das cuenta porque tu ojo ya está entrenado, digamos, para detectar este tipo de cosas. Para detectarlo. Pero para hacer algo así, rollo, para un usuario que, digamos, lo pueda detectar más fácilmente, ya te digo que me encantaría poder dar ejemplos como tal, pero claro, sería, pues yo qué sé, pues tienes que mudarme, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya te entiendo. Por si acaso, pero que a ti te dé una sensación de correspondencia en el sentido de que haya cierto estímulo o haya cierto tratamiento a la hora también de comunicar, que te dé cierta correspondencia en el sentido de, vale, no me está dando la sensación que me está dando, como tú comentabas, de me meto en los contenidos de Instagram y me meto en la web, es como esto no es lo mismo. Es que ese tipo de cosas ya tendría que darte pistas, ¿no? De que algo va mal. Aparte, por ejemplo, o sea, un punto que yo consideraría también clave a la hora de ver hasta qué punto una persona es también más profesional es también hasta qué punto está actualizada con ciertas cosas, ¿vale? Que son obligatorias. Véase lo de la ley de protección de datos. O sea, yo, por ejemplo, web donde entro, donde ya hay un formulario que pone, sí, no sé qué, suscríbete tal, o con los típicos pop-up estos invasivos, dices, vale. Ya está. Ya está. Ya está. Podríamos hacer una checklist básica. En plan, Sí. ¿cuándo huir? ¿Vale? Pero ¿Cómo claro, no hacerlo? podríamos hacerlo por las malas en ese sentido, pero aquí no queda otra que intentar hacerlo por las buenas en el sentido de que comentar pues, las cosas importantes, comentar temas de flujo de trabajo y todo eso, ¿no? Y aparte yo creo que también, de cara, por ejemplo, al branding y al diseño, yo creo que también es un mini logro en este sentido, en mi caso, que a lo mejor hay más gente que a lo mejor me dice, pues sí, he llegado a la conclusión de que mi marca actual es un Frankenstein, como tú dices, en la web y todo eso, ¿no? A lo mejor en el sentido de que ya por repetición o por ir dando ejemplos, pues ya a lo mejor haya gente que lo entienda más, ¿vale? También la importancia de lo que estamos comentando de crear contenido y relacionado entre sí, en el sentido de, yo por ejemplo lo que intento hacer, ¿no? Y relacionado con lo que comentaba antes, de que a veces no hace falta invertir en publicidad para darte a conocer. Yo, por ejemplo, este es mi caso, en este sentido, yo todavía no me gasto un duro en publicidad y todo es creación de contenido en el sentido de contarte no solo lo que produzco, ¿no? Sino también mis conocimientos, digamos, o precisamente en qué se basa aquello que produzco, ¿no? Yo lo que comentamos, pues si te hablo de naming, pues te tengo que hablar también de lo que viene siendo estrategia como tal o de posicionamiento, cosas que van relacionadas, de cara a que tú a la hora de dar con un contenido, con un conocimiento, puedas también tirar de un hilo. Esto es muy importante, ¿no? Y volvemos a lo mismo, para eso también estamos aquí esta tarde, ¿no? En el sentido de, yo podría estar parloteando de branding yo sola, pero es que al final si se trata de ser consciente de qué papel desempeña el branding para con el resto de cosas y para con tu negocio, pues no queda otra de que comentar lo que estamos comentando, ¿no? Total. Suscribe cada línea. Suscribo. Pues lo dicho, o sea, no sé si a los que nos están viendo por aquí quieren soltar alguna pregunta, en el sentido de que os haya quedado todo claro, porque realmente no estamos comentando dudas como tal, como por ejemplo me pasaba con el directo de Isabel sobre el tema de lo de la protección de datos y tal, que por cierto, Claro.
la protección de datos, de los derechos de autoría. Ya he liado ahí con el tema de lo de la web, pero sí que es verdad que creo que en esta charla estamos tomando un montón de palos y sí, a lo mejor puede haber duda o lo que sea. No sé si en principio los que nos están viendo por aquí, si alguien se quiere manifestar, si no, nosotros ya hemos cumplido con nuestro rato de poner en común toda esta información que hemos estado comentando, ¿no? Pues Sí. Jimena, lo dicho, mientras sí, mientras no. Comenta entonces, no sé si has comentado el nombre del estudio tuyo al final, la historia que hay detrás. En plan, momento de autobombo, que te dejo. Bueno, la verdad es que el nombre tiene una historia. El otro día se lo explicaba a Patri por WhatsApp, que Patri y yo somos también... Bueno, yo creo que ha quedado claro hoy que somos de las que nos enviamos audios de 3 minutos y le estuve contando un poco de dónde venía el nombre, que es bastante chorro, no tiene mucha profundidad. Básicamente, yo estuve 6 meses viviendo en Roma y para mí fue, bueno, una experiencia de estas que son trascendentales, ¿no? Y te cambian un poco por dentro. Y de hecho, yo vivía junto con otras compañeras en una calle que se llamaba Vía Nomentana, que es una de las vías principales de la ciudad. Y de hecho, bueno, a raíz de todo lo que supuso la experiencia, me tatué el nombre de esa calle en las costillas. Y cuando estuve trabajando un poco con mi marca y con el tema del naming y a ver qué nombre le ponía, de eso que de repente te cae y dices, es que si algo me identifica es un poco, o sea, es una palabra con la que me siento identificada. Y a raíz de lo que comentábamos antes, haciendo un poco búsqueda, no hay nada que tenga el mismo nombre, no significa nada raro en ningún idioma que yo conozca y a nivel legal y de dominio estaba libre. Así que dije, bueno, perfecto. Y aparte, bueno, también creo que, y eso es una cosa que obviamente no hemos comentado porque ya son muchos palos que tocar, pero a nivel sonoro también me parecía interesante, es decir, es un nombre relativamente corto, fácil de recordar, fácil de pronunciar, que eso también es interesante. Y dije, bueno, pues ya estamos. Nomentana Studio, que me apetecía también hacer una marca a nivel comercial, que no fuera una marca personal con mi nombre. Y ya está, y estamos ahí pues arrancando poco a poco. ¿Cuáles serían los siguientes objetivos? ¿Cómo va? Aparte de tu propia web, donde yo pueda bichar Sí, cosillas. exacto. La idea ahora es, bueno, empezar a trabajar más en mi marca, por empezar, y un poco en la generación de contenido en redes sociales, principalmente en Instagram, que va a ser la red principal que voy a utilizar, y ya después la web. Claro, sobre todo a nivel, lo que decíamos antes, no solo de presentación de servicios, sino también de portfolio. Es que es lo que estábamos comentando en el sentido de, muchas veces también se nos olvida, ¿no? Que eso lo hemos comentado tú y yo, de que, claro, estamos tan obcecados en ir sacando volumen de trabajo, digamos, o proyectos, que es muy importante también lo que estamos comentando, la imagen de marca de cada uno, ¿no? Es que es lo que pasa muchas veces, está ayudando, digamos, a otros con sus propios proyectos y el tuyo también requiere dedicación, ¿no? En este sentido. Pero eso. Bueno, esto es como todo en la vida, que vas haciendo lo de los demás y lo tuyo lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Que de hecho recuerdo que fue en una conversación contigo que te decías que no encuentro tiempo y tal, y fue a raíz de esa conversación que dije, basta, o sea, hoy mismo me siento y empiezo ya a trabajarlo, porque claro, es que si no, hoy va a ser una cosa, mañana va a ser otro proyecto y pasado va a ser otro y nunca te acabas de poner, ¿no? Y es reservarle ese rato que es como, bueno, obligatorio. Claro, y al final un poco irónico, ¿no? Yo, por ejemplo, también en mi caso, bueno, ya lo sabe, también, por ejemplo, lo comenté en Instagram para quien me siga por ahí, que tengo, digamos, objetivos de cambio para lo que viene siendo la relación entre yo y Brandeame como marca, o sea, Stalka es una arquitectura de marca que todavía ni siquiera sé cómo la voy a hacer, pero bueno, pero es que es lo irónico en el sentido de está ayudando a otros con sus marcas, con su identidad de marca, aconsejándoles cosas, mientras a ti, digamos, se te está haciendo bola tu propia tarea, ¿no? En el sentido de esto también requiere tiempo, ¿no? Así que, bueno, ya te lo comenté en su momento en el audio, en el sentido de saca de tiempo por donde tú veas, pero es que al final todo se nutre, digamos. Claro. Te van a seguir saliendo proyectos por también la inversión que hagas tú mismo en tu propia autopromoción, digamos, ¿no? Claro. Por los canales que sea. Igual que le estábamos tirando la oreja, metafóricamente hablando, ¿no? A la idea de los clientes antes, en el sentido de que una web no vende por sí sola, sin hacer otras acciones, no sé cuánto, pues realmente a los profesionales nos pasa lo mismo, ¿no? Se aplica, claro, por supuesto.
Claro, en el sentido de no puedo descuidar, digamos, por las herramientas o las vías por las que las personas pues conozcan qué ofrezco, cómo lo ofrezco, tal. Así que, bueno, todo mi ánimo, Jimena. Ya sabes tú que yo ahí estoy la primera, siguiendo los pasos que das. Pues nada, gente, es una pena que no haya preguntas, pero claro, ya es que, vamos, también te digo, entre el directo de la otra vez con Marta y Nora, hablando sobre esto, digamos, más de cara a la especialización o entre la relación y todo eso, yo creo que más vías y más información ya. Hemos dejado los conceptos claros, ¿no? Creo. No, quiero pensar que sí. Si no, ya te digo, me pasa, por ejemplo, claro, aquí, por ejemplo, porque el chat funciona, digamos, en el momento. Pero cuando subo los vídeos, por ejemplo, a la otra plataforma, me viene, por ejemplo, cada duda en el sentido de. Me pasa, por ejemplo, con el de los estudios, ¿no? En plan. Y si estudio esta cosa y luego me meto tal, no sé qué, tú te quedas como diciendo, en plan, es como te he ayudado yo con eso. Pero bueno, hasta cierto punto te puedo ayudar y aquí ya me pierdo, ¿no? A veces me quedo con las preguntas un poco que me caigo de culo. Y bueno, así por comentar, así como anecdotilla, en el vídeo donde analizaba logotipos simbólicos compuestos con tipografía, no sé cuántos comentarios hay de gente pidiendo, hazme un logotipo de yo que sé qué, pero ni hola ni nada. Ni hola, ni gracias por el vídeo, ni nada. En plan, y claro, yo ya, pues te quedas que algunas veces no sabes si tomarte la coña y a lo mejor decir, pues mira, pues te lo cambio por un tape de, yo que sé, de tallarines o no sé, o mándame lo que tú quieras, ¿no? Y tomarte un poco de coña. Pero eso, que al fin y al cabo eso, se basa, digamos, de establecer contenido y eso, si salen preguntas en cualquier contenido, en los artículos de blog, en los posts de Instagram y todo eso, pues también, digamos, es una oportunidad también para conocer esas necesidades o esas carencias de información, ¿no? Claro. Lo estábamos comentando. También, por ejemplo, aprovecho y te echo ese balón, en plan, ¿qué características tendría que tener una persona que vaya a diseñar y desarrollar tu web? Pues entonces sí. ya, Sí, ahí ya lo tengo ahí check porque sé, hay que hacerlo. Ahí tendrías también más ideas. Y nada, pues lo dicho, no sé quién será el próximo invitado por aquí, por estos lares, pero casi un placer tenerte aquí, Jimena. Además que siempre está guay hablar con alguien que tenga también ese entusiasmo y esa visión sobre branding y sobre el diseño general también. Claro. No, para mí ha sido también un placer estar aquí y lo mismo. Al final, para mí es muy fácil hablar de estas cosas contigo porque ya sabemos que nos entendemos y tenemos una visión muy parecida de cómo tiene que funcionar esto y entonces es como, gracias por entenderme. Además, a mí también me pasa lo mismo en el sentido de yo cuando veo también otra gente, digamos, con quien te entiendas, que puede hablar ciertas cosas y todo eso, pues lo que estamos comentando, ¿no? Luchando contra ese estereotipo de que, joder, estoy trabajando sola, estoy sola en una cueva, sí, vale, mi compañía son 2 gatos, pero no estoy sola, ¿vale? O sea, tú puedes estar con otra gente y estar en contacto y hacer iniciativa y todo eso. Así que te agradezco un montón. Pues nada, Jimena, espero tenerte por aquí más adelante hablando también sobre marca web. Sí, cuando tú quieras. ¿Sabes? Y lo dicho, chicos, que me despido de los que nos estéis viendo, de los que nos vayáis a ver luego también en diferido. Y que muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente directo. Bye. Hasta luego.